Hola a todos, sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Oratoria. Estamos comenzando una nueva clase y vamos a continuar la clase anterior sobre la unidad 2. Estuvimos hablando sobre el conferenciante u orador. En la clase pasada estábamos hablando de la capacidad de hablar en público y la preparación del orador. Entonces, son dos puntos muy importantes que estuvimos desarrollando sobre quién tiene la capacidad de hablar en público y cómo es en la preparación, cómo se hace esa preparación que requiere un orador. Siendo así, vamos a continuar en esta clase. Vamos a continuar con dos puntos muy importantes en lo que se refiere al conferenciante orador. Vamos a analizar dos puntos muy importantes como son los obstáculos psicológicos que intervienen en la comunicación y los obstáculos sociológicos que intervienen en la comunicación. Dos puntos muy importantes que debemos tener en cuenta. Sabemos que normalmente la mayoría de las personas sienten miedo o temor de hablar en público. Eso es natural. De una cosa nosotros tenemos que estar seguros de que el adiestramiento, en este caso la práctica y la ejercitación, harán desvanecer el temor del auditorio, instalándonos por siempre esa confianza que buscamos en nosotros mismos. Y por supuesto, ¿por qué no? El valor suficiente para poder superarlo. Entonces vamos a analizar un poco lo que son los obstáculos psicológicos a la comunicación. En este caso, el miedo y la timidez. Estos son puntos muy importantes, dos factores muy importantes que se refieren a lo psicológico, que es el miedo y la timidez. Sabemos que toda persona cuando tiene que hablar en público posee un cierto grado de responsabilidad, o sea, cargamos con esa responsabilidad. Es normal tener alguna ansiedad, es normal que tengamos algún tipo de ansiedad o temor. Esto es natural y, por supuesto, necesario. Este tipo de miedo es saludable, ya que estimula estimula al cerebro y lo que hace que nos sintamos más agudos y más despiertos en este caso. Pero no hay problema en este sentido. Si tenemos estas características, si tenemos miedo, si nos sentimos tímidos, no hay problema. Aquí vamos a ver algunas sugerencias para superar el miedo frente a un auditorio. Entonces eh, vamos a ver unas sugerencias puntualmente para ver qué podemos hacer, qué solución le podemos dar para superar ese miedo. Entonces, en el primer punto, tenemos que saber bien el tema que uno va a desarrollar y estar compenetrado con el tema. La seguridad intelectual da seguridad psicológica. Entonces, si estamos seguros intelectualmente, bueno, psicológicamente eh, vamos a tener esa seguridad. También lograr una descontracción y relajación combinada con una concentración. Esto quiere decir que antes de hablar hay que disminuir esa ansiedad y las tensiones que nos bloquean. También controlar la mecánica corporal. Esto ayuda mucho a quitar el susto, tener algo que hacer en frente del público, como por ejemplo podemos escribir en la pizarra, podemos explicar un gráfico, podemos tomar agua mientras estamos desenvolviéndonos ahí, o de repente si tenemos algunas hojas podemos ir acomodando esas hojas. Desarrollar actitudes mentales de sostén.
Por ejemplo, podemos proceder con confianza en sí mismo. Que lo más importante que uno puede tener es confianza en sí mismo. Hablar por una causa cuando uno se siente convencido por esa causa. Entonces uno tiene que tener una idea clara de lo que va a decir y sentirse seguro sobre esa idea. También lanzarse al agua con un buen comienzo, preparar muy bien las palabras iniciales. Esto es muy importante. Entonces, aún estando nervioso, la seguridad aplasta a los nervios. También respirar adecuadamente. Esto es de suma importancia porque la falta de aire puede ser desastrosa, sobre todo si el conferenciante comienza a tartamudear. Hay que saber respirar. Es fundamental controlar la forma de la respiración. Procurar asumir posturas y comportamientos extravertidos. ¿Qué revela esto? Revela vigor, entusiasmo y salud. Ayuda a la buena comunicación, porque nosotros tenemos que demostrar eso. Nosotros tenemos que demostrar entusiasmo. También concentrarse en el discurso no en sí mismo. Uno ya no debe preocuparse en sí mismo, sino vamos a concentrarnos en la conferencia o en el discurso de lo que uno va a decir. Hay que concentrarse en el tema, no en el público. De esta manera uno se libera de la carga que producen las miradas de tantas personas. Sabemos que tenemos nosotros enfrente a muchísimas personas que nos están mirando. Entonces, no debemos preocuparnos por esas personas, sino debemos preocuparnos por el tema, por el, por el tema que estamos desarrollando. Y por último, la ayuda de estimulantes. Sabemos que el café, la hierba mate y la aspirina son estimulantes muy útiles para producir una lucidez mental. Nos ayudan de alguna manera a relajarnos. Y también podemos ver los obstáculos sociológicos a la comunicación, la organización autoritaria de la sociedad y el no protagonismo de la gente es lo que influye, es como un obstáculo sociológico. Podríamos decir que en la escuela nos han enseñado a leer y a escribir, por supuesto, todos hemos aprendido, pero ¿por qué no nos han enseñado a hablar en público? Es una pregunta bastante importante. Esto quiere decir que estar en una sociedad no participativa configura un tipo de personalidad no protagonista, donde a una persona no le permiten decir su palabra. La palabra queda reservada a los que tienen poder y autoridad. En nuestra cultura eso se puede observar claramente, porque muchas veces nosotros tenemos miedo de hablar porque evidentemente que el no tener el espacio, el que no nos hayan enseñado a hablar, entonces eso es un obstáculo, se configura como un obstáculo sociológico. Bien, de esta manera estamos terminando, encerrando esta clase de hoy, donde hemos tratado dos puntos muy importantes, donde vimos cómo el miedo y la timidez que afecta a la tarea de hablar en público son completamente necesarios, ya que es algo natural. Pero gracias a las técnicas y sugerencias podemos superar los obstáculos psicológicos y sociológicos a través de las diversas recomendaciones que estuvimos exponiendo en esta clase, eh, ya las diferentes técnicas. Entonces, les agradezco mucho, espero que haya servido esta breve introducción, esta breve explicación